Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Negativa. Esta conversación fue muy interesante para mí porque me pude dar cuenta mientras estaba conversando de ciertos sesgos que tengo en muchas cosas y que en esta situación no aplicaban. Eh, Converso en esta ocasión con Valentina Mafucci. Ella es abogada que trabaja en la Defensoría de la Niñez y logró, al menos a mí, hacerme entender bastante bien cómo funciona esto. Obviamente tiene muchos recovecos, pero por lo menos logré un conocimiento básico. Sin más, les dejo el capítulo. Hoy tengo el honor de estar acompañado por Valentina Mafucci Elies. Ella es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, diplomado en Niñez y Políticas Públicas en la Universidad de Chile, diplomado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y al sistema judicial en la Universidad Católica. Desde el año 2016 trabaja en infancia, con un break en el 2018 en que se fue a Málaga a realizar un máster en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Málaga. Actualmente está cursando otro diplomado en Derecho de Familia y Niñez en la Universidad Católica. Ha trabajado en dos programas distintos como abogada de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, principalmente en el área de delitos sexuales. Valentina, muchas gracias por aceptar esta reunión. Hola Javier, no, muchas gracias a ti por esta invitación. Estoy muy feliz de participar. Oye, bueno, creo que lo primero, cuéntame un poco qué haces, porque la verdad es que como leyendo el currículum, aparte de estudiar harto, no me queda, es difícil, es un área que es muy ajena a lo que yo conozco. Sí, mira, yo, bueno, soy abogada y yo trabajo como curadora ad litem de niños, niñas o adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Principalmente yo trabajo desde el área penal, o sea, yo represento a los niños en las investigaciones en contra o sea, por los hechos de los cuales ellos han sido víctimas. Y la idea es representarlos en sus mismos intereses. El interés es que las víctimas puedan tener en esos procesos no tanto sus adultos responsables, como pasa siempre, ¿verdad? Que en el fondo es como difícil de repente diferenciar entre la voluntad de los niños y de los adultos que los tienen a su cargo. Entonces mi Claro. trabajo en realidad es representar los intereses de ellos como víctimas, ¿cierto? Muchas veces son los mismos adultos responsables, pongámoslo entre comillas, que son los que perpetran muchos de estos abusos, ¿no? Exactamente. Mm, Las medidas de protección que se interponen en los juzgados de familia, en muchos casos, se interponen o se aperturan por vulneraciones de derechos que los mismos adultos responsables cometen en contra de sus hijos o sus nietos o a quien tengan a su cargo. Y es por eso que es tan importante esta figura del curador ad litem, que en el fondo representa los intereses de la víctima como tal o del niño como tal, porque sabemos que de repente existen intereses contrapuestos entre quienes los cuidan y los mismos niños. mm. O incluso también pueden no ser incluso los mismos adultos responsables los que cometen estos hechos en contra de los niños, niñas o adolescentes, pero sí puede ocurrir que los intereses sean contrapuestos. O sea, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que los adultos se encuentran tan dañados por lo que les pasó a sus hijos que lo único que quieren básicamente es como una pena de muerte, básicamente en contra de los agresores, Ok, ujú. pero de repente me topo con niños que me dicen, yo no quiero hablar más. Entonces, mi trabajo en ese caso en realidad es representar al niño, también con su voluntad Mm. de no querer ir más allá, dejando un poco de lado la voluntad que tengan en ese momento sus autorresponsables. Sí, eso me recuerda a un caso que tuvo una paciente hace no tanto tiempo, que su ex pareja, ex marido, creo que estuvo casada, había abusado de sus hijos, creo que eran niños, no estoy seguro. No, hija. Y bueno, no había habido gran capacidad de la justicia de llevarlo a él a algún tipo de, s- de pago, de justicia, digamos, si uno quiere ser redundante en la palabra. Em, y ella estaba muy, muy problemada con el tema todavía, a pesar de que había sido harto tiempo y que había hecho mucha terapia, pero ahora le pasó justo un tema de alguien que lo sacó a relucir y había llegado por eso, en el fondo le había tocado de nuevo. Y claro, ella, en lo que trabajamos en ese momento, que es una urgencia igual, pero yo me doy harto tiempo a veces, em, gran parte de lo que trabajamos en ese momento y que ella sabe que tiene que trabajar hacia adelante es
dejar ir, en el fondo, perdonarse a sí misma de no haberse dado cuenta antes, de no haber actuado de otra forma, de no haber sospechado, de todas esas cosas que claro, le explico que muchas veces es perdonarse a ella porque a través de esa falta de perdón a sí misma es que no pueden perdonar al otro, no pueden el rencor y este tal por cual lo deberían matar y es Claro. como, sí, o sea, en el fondo nadie quiere que ese caballero sea el presidente de Chile, pero al final te hace daño a ti y eso es súper difícil. Exacto. Aparte, Javier, que yo creo que tú diste como en el clavo con el comentario, porque no podría decir que todos, porque eso no es Mm, real, pero en muchos casos, en realidad, son personas súper cercanas las que cometen estos hechos mm, de delitos sexuales. Entonces, al ser personas tan cercanas, también ocurre que uno dice, pero ¿cómo? O mm, sea, yo lo conozco también, no sé, es mi hermano, es mi primo, es mi abuelo, es mi papá. ¿Cómo? Si él no es así, él es tranquilo, él no toma, él no... Y claro, uno tiene como la idea, ¿verdad?, de que el delincuente o el que comete delito es un gallo como terrible, ¿cachai? Un gallo por el que mm, tú vas caminando por la calle y básicamente tú cruzas porque es peligroso. Bueno, en los delitos sexuales no existe esa alarma. mm. Te das cuenta como que finalmente la persona que comete estos hechos, nadie pensaría que cometería estos hechos. Y por eso también está tanto la culpa de cómo no me di cuenta, ¿cierto? Cómo no lo protegí, cómo... pero es que en realidad, yo siempre les digo, no tenías cómo darte cuenta. Mm. Aparte que no es como que las agresores sexuales, ellos no agreden a todos los niños. ¿Te das cuenta? Porque uno dice, pucha, a mí no me hizo nada, entonces yo pensé que nunca me imaginé que iba a hacer algo. Bueno, Mm. pero es que no todos los niños tampoco son como... O sea, no todos los agresores abusan de todos los niños. Entonces, por eso es Claro. imposible darse cuenta y la culpa es tremenda. Sí, yo creo que es como la dificultad que tenemos con nuestra percepción de lo bueno y lo malo, de la gente buena y mala, que claro, las películas, las series, todo nos hacen muy fácil determinar quiénes son los buenos y malos. ¿Cachai? O sea, Harry Potter, Voldemort es una cosa, digamos, ni siquiera es como muy Claro, determinable como ser humano, no sé, cualquier película que uno quiera ver, y las series en general los malos son malos, son así, son deformes, son evidentemente malos. exacto, es Y como las villanas de Disney, como que claro, son todas personificadas horribles, siendo que mm, acá en el fondo no es así, po. no, po. Y eso es lo No que es nos así. cuesta a nosotros, que al final es esta frase, digamos, que está, que es muy buena, pero que el mal al final habita en nosotros mismos. O sea, nuestro peor enemigo somos nosotros, los demonios están dentro de nosotros. Todo lo que externalizamos en esas películas, en verdad, es una externalización de lo que nosotros somos, más que Claro, cualquier otra cosa. Oye, claro. ¿y cómo llegaste a este tema específico? Mira, yo hice mi práctica en la unidad de adopción de Sename, hace muchos años, cuando existía Sename como lo conocíamos antes, ¿verdad? Porque ahora Mm, ya cambió, pero lo hice en el año 2000, 2013-2014. Y en ese momento yo estaba como practicante, digamos, como postulante, encargada de unas audiencias que se llaman susceptibilidades de adopción, que son unas audiencias o un proceso, digamos, un procedimiento donde en el fondo, te lo voy a contar así muy vulgarmente, porque no quiero ser tan jurídica, pero en el fondo uno lo que hacía en esas audiencias era como declarar como inhábiles, por decirlo de alguna manera, a los padres para dar el paso a que estos niños puedan ser adoptados. mm, Y la verdad es que en este proceso como que me enamoré de la infancia, en el fondo de la infancia vulnerada, la infancia que está tan desprotegida, la infancia que a tan poco les importa, esa infancia tan desconocida. Y ahí conocí una realidad que después no pude avanzar en realidad. Yo tuve después otros trabajos, trabajé en estudios jurídicos, en cosas como más privadas, pero en verdad siempre pensando como en quiero trabajar en infancia en verdad, como que necesitaba sentir que hacía algo por alguien en realidad, porque yo trabajando en otras áreas sabía que esta realidad seguía existiendo y yo no estaba haciendo nada por eso. Así que por eso llegué a infancia, pero si hubiera hecho la práctica en otro lugar, lo más probable es que no estuviera ahora trabajando en infancia, no estaría en esto. Pero conocí una realidad de la que no me pude alejar nomás. Y cuando estaba haciendo la práctica en ese, que al final su nombre igual lo dice, la susceptibilidad de adopción, eh, se entiende, digamos, lo que tenías que hacer. ¿Cómo se mide la susceptibilidad de adopción de una pareja, digamos, hacia un hijo? ¿Era una pareja? ¿Cómo, no sé, No, cómo no. funciona? Yo trabajaba como, no en la parte como de adopción como tal, ¿ya? Ujú, Esa era como la parte bonita, ¿verdad? Donde se eligen a los padres para que puedan estar con un hijo. No, mm, yo trabajaba en la parte fea, digamos, del proceso, que era como acreditar que los padres biológicos
no Mm, podían en el fondo mantener los cuidados, pero ya estamos hablando de niños que llevaban muchos años en residencias, en hogares, digamos. Estamos hablando de niños que se habían intentado trabajar con los padres, pero que ellos no habían adherido a los procesos, o que en el fondo no se veía como en un mediano plazo que los padres pudieran recuperar los cuidados del niño. Y en el fondo tener un niño institucionalizado en una residencia por muchos años es totalmente perjudicial para su desarrollo. Por lo tanto, ahí en el fondo nosotros privilegiamos, bueno, se privilegiaba porque yo era una practicante, yo no tenía ningún tipo de decisión, pero en ese caso sí se privilegiaba como el derecho del niño de estar en familia, incluso su familia no biológica, una familia que le pudiera entregar los cuidados que él sí necesitaba. mm. ¿Y qué, qué tan negligente o eh, poco cariñoso tiene que una familia ser para que realmente llegue a intervenir esta área de la justicia? O sea, ya lo que pasa es que hay que distinguir ahí, porque en el fondo las medidas de protección Ujú, que se inician a favor de los niños se inician cuando existe una grave vulneración de sus derechos, o una vulneración de sus derechos, pero, a ver, el no llevar al niño al colegio en una semana, uno podría decir, se están vulnerando los derechos del niño porque no tienes acceso a la educación. Ya, pero estamos hablando en el fondo de casos más graves, ¿ya? Sí, porque también es una vulneración de derechos. O sea, bueno, tú eres médico, un niño que no se le ponen sus vacunas, también se le pueden estar vulnerando sus derechos. Pero mm, aquí como que ya estamos yendo como un paso más allá, ¿verdad? mm, Sospechas de abusos sexuales o de delitos en contra de la indemnidad sexual, sospechas de maltrato o maltrato propiamente tal, o drogadicción de los padres que exponen a los niños a ciertos riesgos, ¿verdad? A eso nos referimos en realidad como con una grave vulneración de derechos. Y en esos casos, claramente, el Estado tiene que intervenir para poder proteger a los niños. Y lo hace a través de distintas medidas de protección directamente que se pueden aplicar, como por ejemplo, bueno, lo primero es detener la situación que está generando esta vulneración de derechos. Por ejemplo, tenemos una familia donde, por ejemplo, el padre está abusando de una niña. Claro, el juzgado de familia tiene que en el fondo prohibir el acercamiento del padre a este hijo, ¿verdad? Para poder detener esta vulneración de derechos. Entonces, en esas cosas el Tribunal de Familia y el Estado en fondo va interviniendo, pero siempre tratando de restituir los derechos a los niños, evitando en el fondo que se siga manteniendo esta vulneración o también evitando los riesgos, ¿cierto? Tratando mm, de apoyar en eso. En este sentido también es importante señalarte que el Estado tiene, o sea, sí, el Estado tiene hartos programas, programas de reparación que acompañan a las familias, acompañan a los niños, les dan terapia reparatoria, en el fondo para poder superar también estas situaciones. mm. Y me imagino que para llegar a esto primero tiene que haber una denuncia, ¿sí? Claro. Sí. ¿Y cómo estadísticamente, quizás no sé si te acordáis o sabes, pero estadísticamente en general, cómo se llega a esa denuncia? ¿Quién denuncia? ¿El niño? ¿Una mamá? ¿Un tío? ¿La vecina? Todo depende. Depende, porque depende de quién cometió la vulneración de derechos. Mm, Yo podría decirte que una gran ayuda son los colegios, porque los colegios siempre se percatan de ciertas situaciones. mm, Y sí, los profesores se dan cuenta, los psicólogos de los colegios se dan cuenta cuando los niños están teniendo ciertos cambios de comportamiento. Y también piensa que los colegios son el lugar donde los niños pasan todo el día. Entonces también los niños generan vínculos con los profesores. Y cuando el profesor se les acerca y les dice, uy, te pasa algo, te noto raro, qué sé yo, los niños también cuentan. Y en esos casos también ellos inician las medidas de protección a los juzgados de familia. Sí, muchos ya. casos así. Ahora, también puede darse, por ejemplo, no sé, pues que una mamá, un niño le cuenta y la mamá de inmediato interpone la denuncia, también puede ocurrir, o un papá o quien sea, pero los colegios son de gran ayuda. De hecho, nos dimos Mm. cuenta en la pandemia que ellos no estaban. Entonces, claramente teníamos nosotros el miedo de que se estuviera perpetuando ciertas vulneraciones de derechos toda vez que los colegios, que son nuestras grandes alertas, no estaban funcionando. Mm, claro. Mira, eso no lo tenía ni en mente. Y el colegio, alguien, supongamos la profesora, hace la denuncia. ¿Qué sigue de ahí? ¿Cómo se echa a andar este tema? Porque Ya, me mira. imagino en el fondo que esto, gracias a que todavía tenemos justicia, digamos, funciona bajo el principio de inocencia. O sea, no podemos llegar y asumir que cada denuncia es así. Ya, es que eso es súper importante como de entenderlo, porque en realidad es como medio enredado.
una persona interpone una denuncia por una posible vulneración de derechos hacia un niño, niña o adolescente, y aquí se aperturan como dos caminos paralelos, por decirlo de alguna manera. El primero es el juzgado de familia, se remiten estos antecedentes de la denuncia al juzgado de familia, para que en el fondo se tomen como los resguardos suficientes para que el niño sea restituido en sus derechos o para que la vulneración cese. Y por otro lado, de manera paralela, se mandan los antecedentes al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue los hechos por los cuales se supone que ocurrió el delito, ¿ya? Entonces, estos dos caminos tienen funciones distintas. El juzgado de familia lo único que quiere es proteger al niño con ciertas medidas de protección, pero por otro lado, la Fiscalía tiene que investigar el delito, y estos tiempos son muy distintos, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo Eso es funcionan súper importante. esos tiempos, más o menos? Mira, los tiempos del juzgado de familia en realidad son bastante rápidos. Bueno, yo no puedo hablar de todas las jurisdicciones ni de Por todos los supuesto. juzgados de familia, pero al menos nosotros trabajamos con el juzgado de familia de San Miguel, y el juzgado de familia de San Miguel, el primero y el segundo, la verdad es que funcionan bastante rápidos en el sentido de que de inmediato dictan medidas cautelares, se cita una audiencia para 1 o 2 meses más, que en realidad no es tanto, considerando en el fondo la carga laboral que ellos tienen. Pero por otro lado tenemos el Ministerio Público, que es el encargado de realizar las investigaciones por los delitos, en el fondo, y el Ministerio Público tiene tiempos larguísimos, porque ellos trabajan con las policías, que son los que realizan las diligencias de investigación, y estas policías están colapsadas. Entonces, por Mm, ejemplo, una investigación de delitos sexuales no va a durar jamás menos de 1 año y medio, siendo mm, realista, ¿ya? Entonces, igual es importante considerar. Ahora, la otra opción que también puede ocurrir, que es donde las investigaciones son más rápidas, es cuando los delitos en el fondo son flagrantes. ¿Qué quiere decir esto? Se denuncian de inmediato cuando ocurrieron. Entonces, en este caso, el Ministerio Público tiene la facultad de poder formalizar al imputado en un control de detención, y ahí, en el fondo, el proceso parte más rápido, pero podríamos decir que parte al revés, ¿verdad? Sin tener todos los mm, medios de prueba, el proceso partió. Entonces ahí estamos todos como apurados buscando todos los medios antes de que nos cierren las investigaciones. Pero mm, por regla general, los delitos sexuales son delitos difíciles de probar, porque no claro. tenemos testigos presenciales, solo contamos con la declaración de un niño, y en una sociedad como la nuestra, adultocéntrica, no todos le creen a los niños. Mm, Entonces tenemos que buscar pruebas que nos ayuden a acreditar que el hecho ocurrió más allá de toda duda razonable, y eso es muy difícil. Entonces, por eso lo que tú decías, que en ese caso que tú comentaste, que la causa no llegó a nada o no quedó en nada en penal, no hubo una sanción, mm, que ocurre. Si son sí, muchísimas las denuncias y en realidad son muy pocas las causas que se logran formalizar y muchas menos las que llegan a juicio oral. mm. Pero es por la dificultad probatoria que tenemos en este tipo de delitos. Claro, y eso es súper importante entenderlo porque a veces nos pasa, y yo creo que todos somos culpables de esto, de eh, enojarnos, airarnos con el sistema judicial porque una causa X que salió en la noticia no quedó en nada, pero hay que hacer el balance, y es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Hay que hacer el balance entre queremos asumir inocencia hasta que se demuestre lo contrario, o queremos actuar del modo contrario, porque al final uno va a hacer, ok, minimizamos la gente que injustamente va a terminar en la cárcel, o la alternativa es minimizar la gente que queda fuera de la cárcel, pero eso va a incluir a mucha gente inocente dentro de la cárcel, entonces va a depender en el fondo de qué queramos. Y eso es difícil a veces de como mentalmente uno realmente entenderlo. Claro, es súper difícil. De hecho, yo siempre como que, porque yo también entiendo a las familias cuando me dicen, pero ¿cómo no va a ser suficiente? Yo de verdad los entiendo. Pero de Mm, repente es como que, no sé, te acusen de, no sé, tú te robaste un computador y sin pruebas te tengan que meter preso, como por decir algo. Es sí, como, es lo mismo, en el fondo. sí. Pero por lo mismo tenemos que darle credibilidad a nuestros niños. O sea, Mm, son niños que a partir la mayoría en su mismo lenguaje o en su experiencias de vida no tendrían que jamás haber vivido lo que vivieron, por lo mm, tanto que ellos lo expresen de tal manera implica que ya ocurrió, porque si no, ¿cómo un niño se va a enterar de esto? mm. A mí ¿Cierto? tengo dos puntos con lo que he ¿Mm? mencionado. El primero es con respecto a eso, quizá, que mi intuición es, obviamente tenemos que creerle cuando mencionan algo así, pero mi lado más maquiavélico, si queremos, em, entiende que esto igual puede ser, cualquier cosa que es absoluta puede ser utilizada por gente que quiere usarlo como un arma,
que es mi problema fundamental con las funas, en el fondo, que es lo mismo, como que al final parten con Sí. una intención positiva, pero el desconocimiento de las posibles consecuencias de eso termina siendo una cuestión que para mí de hecho, para mí yo las veo más negativas que positivas en general, pero eso es un tema personal. Eh, entonces, claro, ¿has visto algún caso que tú sepas, digamos, o que tengas alguna demostración de que algún niño haya sido impulsado a mentir en esto? Porque me imagino que debe pasar mucho menos que en adultos, como que en adultos yo me lo imagino fácil, digamos, pero en niños me lo imagino mucho menos, pero no sé si es que eso pasa, o tú sabes qué pasa, digamos. Mm, Mira, a mí no me ha tocado en mi experiencia, Ajá. ¿ya? Ahora, de igual forma, yo creo que se caería como la investigación rápido, Mm. porque en el fondo a un niño es difícil que mantenga una mentira por mucho tiempo. Sí, sí. Sí, porque me encima como que son niños, entonces tú de repente le puedes dar vuelta un poco la situación y la van a decir, Claro. ¿cierto? Mm. O Sí, sea, como que se les sale que es mentira, se les salen las mentiras a los niños. sí, es Pero de verdad igual eso. forma, para poder como acreditar estos hechos, nosotros siempre, aparte del relato del niño, siempre contamos con pericias psicológicas que también se les aplica una metodología para evaluar, en el fondo, la credibilidad del testimonio del niño. Mm. También los niños generalmente van a terapias reparatorias, entonces contamos con las declaraciones de los psicólogos que nos dicen qué tipo de daño vieron en el niño, la sintomatología. O sea, hay harto como detrás del relato como tal, ¿ya? Mm. Y en el fondo, si tenemos un niño que a 4 personas distintas les contó exactamente los mismos hechos, uno va a dudar. O sea, Claro, raro, sobre, claro, raro. sobre todo, Javier, Mm. porque en realidad los niños aquí pierden. Mm. Pierden en todo sentido, porque en el fondo aquí hay familias que se destruyen por estas revelaciones, hay niños que se empobrecen también porque los papás dejan de pagar pensiones, yo no lo veo, entonces yo no pago. O sea, hay Mm. familias empobrecidas detrás de esto también, hay otro sacrificio como para poder seguir adelante con una causa penal. Mm. Entonces, la verdad, a mí en la experiencia no me ha tocado. No puedo decir que no hayan, porque Por quién supuesto. sabe, Mm. pero yo no he visto. Claro, o sea, a mí Real. me hace sentido, digamos, por lo que tú dices, porque uno, hay una consecuencia muy directa. Yo creo que siempre hay consecuencias negativas por mentir, de base, Sí, pero en el fondo aquí la consecuencia es demasiado inminente, demasiado evidente para todos los involucrados, parece muy raro. ¿Sí? Y aparte que, claro, lo que tú decías, los niños, en el fondo, pillarlos en la mentira es relativamente fácil en claro. comparación a un adulto. ¿Qué edad de niños estamos hablando en general? Uy, hay, pucha, desde a ver, los más chiquititos, que esa es otra dificultad, Mm. pero los más chiquititos que tengo tendrán 3 años, Desde 3 años. ¿sí? Desde 3 años, Wow. que es bien ¿Hasta? difícil porque, no hasta los 18, o sea, porque yo Hasta veo, 18, ok. sí, nosotros trabajamos con niños hasta 17, 11 meses, a punto de cumplir 18, pero en realidad, si es que cumplen 18 estando en el programa donde yo trabajo, se mantienen con nosotros hasta que se concluya su causa. Mm. Me, Pero me tienen que estabas sentir que comentando de los estamos. niños chicos, sí. Los niños chicos, sí. Bueno, la gran dificultad ahí es que no verbalizan. Mm. Entonces sabemos que hay abusos porque nos hemos encontrado de repente con lesiones, lesiones Mm. anales, lesiones vaginales, nos hemos encontrado eh, con material genético en sus prendas íntimas, Mm. y tú les preguntas y dicen poco, o niños más chiquititos todavía que no hablan. Mm. Cuando ahí es básicamente imposible como el mantenerlos alejados de la persona agresora porque no sabemos quién es. Claro. Esos casos generalmente no llegan a la justicia penal, digamos. Generalmente no, porque no tenemos como acreditar ni siquiera quién lo hizo. Mm. Claro. Pero ocurre. Lo poco que yo me acuerdo, porque yo no me dedico a niños para nada, pero lo poco que me acuerdo es que efectivamente los niños, una de las cosas que pueden desarrollar asociado a traumas de distinto tipo, no necesariamente de esta índole, es regresión en su habla. Entonces, más encima es Ah, más difícil que hablen. claro, Claro. Y exacto. la otra duda que me surgía con respecto a esta aproximación inicial es el tema de las medidas cautelares. Un Mm. poco asociado al mismo, a mi abogacía del diablo, quizás si uno quiere, de pensar en el fondo que esto igual también, quizá la medida cautelar es un poco más fácil de, pienso yo, utilizarla como un arma contra alguien, digamos, porque no sé qué tan rápido actúan y qué tan, en el fondo, implacables son inicialmente hasta que eventualmente sale la investigación y puede que esto se demuestre o no se demuestre. Digamos. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir como medidas cautelares juzgado de familia o en penal. Claro, yo ¿Ya? pensaba El en el juzgado juzgado de de familia. Mm.
Ya, en el juzgado de familia las medidas cautelares más bien son del tipo, o sea, lo que busca ese proceso en el fondo es restituir los derechos de los niños, y en ese caso las medidas cautelares son tipo prohibiciones de acercamiento hacia la persona Mm, agresora o el abandono del hogar común de la persona agresora, y bueno, eso es como más o menos lo que nosotros solemos solicitar, ¿ya? mm, Y en esos casos, en realidad, estas medidas cautelares no son eternas, tienen plazos. mm. Entonces, en realidad, ¿tú crees que se puede como malinterpretar, o sea, o como mal utilizar? ¿Esa era como la Sí, pregunta? yo en el fondo siempre creo en los procesos completos por lo mismo, porque si no, estoy hablando así absolutamente del peor escenario, entiendo que la mayoría no debe ser así, pero que alguna pareja tenga un problema y que eventualmente una persona así como tipo Amber Heard con Johnny Depp, Claro, claro. ¿cachai? En el fondo que Sí. ella pueda hacer mal uso de esto, que está ahí pensando obviamente en el buen uso en la mayoría de los casos, pero hacer mal uso y denunciar algo que realmente no ocurrió, ¿cachai? Se puede y yo creo que se ha hecho, Mm. pero no se sostiene en el tiempo. Claro, no sostiene. Y por eso te preguntaba, qué tan rápido es la acción de este juzgado de familia en la medida inicial? No después en la investigación, que entiendo que son meses. ¿Qué tan rápido es y cuánto dura esa medida inicialmente? La medida inicialmente, mira, generalmente las primeras medidas cautelares se interponen hasta la realización de la primera audiencia, que es una audiencia preparatoria. Eso es como lo primero que, entonces durará 1 mes y medio, 2 meses. Claro. Y ahí, en el fondo, en la audiencia preparatoria, con nuevos antecedentes o con solicitudes de prueba, se puede justificar o se pueden solicitar nuevas medidas cautelares. Pero va a depender de los antecedentes que se tengan en el Mm. momento. Y, ¿Ya? Y como te digo, esas audiencias, esas como cautelares son más bien inmediatas. claro, claro, ya, ok. O Está sea, en bien, el fondo lo que porque prima, mm, claro, lo que prima es asegurarnos que el niño no esté vulnerado. En sí, el fondo nosotros no podemos partir de la base de dudar, ¿verdad? claro. Partimos de que hay alertas y de que el niño dijo algo, y por eso se están solicitando estas medidas y la apertura de la medida de protección. Sí, es muy interesante cuando tú constantemente me hablas de niños, porque efectivamente cuando me pongo a pensar y a razonar este paradigma, tiene que ser distinto a adultos, necesariamente, digamos. Obviamente creo que un niño de 16, 17 años empieza a poder quizá, en el fondo, hacer mal uso de esto un poco más fácil. Y ahí obviamente siempre hay que tener ojo y eso es la dificultad de todas estas cosas siempre. Pero claro, cuando uno se imagina realmente, se imagina niños chicos de 11 años, 10 años o más chicos, como decías tú, y claro, el mal uso ahí es probablemente es mínimo, entonces está en el fondo la balanza asignada Claro. hacia ese grupo más que al otro. Y en niños más Ahora grandes, igual, mm, disculpa, que yo sí, sí, tampoco he visto como los niños más grandes o en los adolescentes como mucha manipulación del sistema. sí, Yo no, mm, insisto, desde mi experiencia, no puedo hablar por el resto, pero no lo he visto, porque igual pierden, ¿cachai? O sea, en el claro, fondo nadie gana separando a las familias, nadie mm, gana acusando a alguien porque sí, porque todo el mundo se te tira en contra cuando tú denuncias. mm, Por ejemplo, tengo el caso de una niña, una adolescente en realidad, que fue víctima de abuso sexual por un profesor, y todo el colegio se fue en contra de ella porque era el profesor mm, simpático, el que se llevaba bien con todo el mundo. Entonces yo digo como, que en realidad aquí los adolescentes, las personas que se atreven a denunciar, pierden mucho también. mm. Sí, sí, es que a mí me pasa con cualquier movimiento de este tipo, en el fondo, que actualmente la balanza se fue como un poco para el otro lado, el péndulo, si uno quiere verlo como un péndulo, porque sé de un caso, por ejemplo, de un niño que fue acusado de una situación que descontextualizada es muy fácil, Claro. en el fondo, pero contextualizada era absolutamente normal y común, y en el fondo a cualquiera le podría pasar de ambos sexos, de hecho, eso es lo más interesante, esto, porque ni siquiera era como una cuestión que solamente los hombres hacen, para nada, pero como fue denunciado por ella y él terminó súper mal, de hecho, en el fondo, mal, tratamiento psiquiátrico y todo el tema. eh, y eso, ese riesgo yo lo veo constantemente en muchas cosas, por eso como que te hago estas preguntas de esta forma, pero obviamente entiendo que mi paradigma está un poco sesgado para el otro lado. Oye, No, no, y pero sí, no, dale, entiendo, no te entiendo, porque en el fondo las funas también generan un poco eso, pues cuentan solo una verdad, solo una parte. sí. Ahora, entiendo también como la necesidad de expresar o como la necesidad
de funar a alguien cuando es el mismo sistema de justicia el que no te da una protección, ¿verdad? Porque si las Claro. investigaciones fueran rápidas, si es que en el fondo las penas que uno quisiera sean las que se aplican, de repente uno no tendría que optar a eso. Pero como en Sí, el pues. fondo, como que el sistema de justicia como tal está como un poco como deslegitimizado, no sé cómo decirlo, pero Sí. la gente ya no cree en eso. Entonces, Mm, ¿para qué voy a denunciar si va a quedar ahí? sí. Chao, lo funo por Instagram. Eso es como la lógica. Sí, po. Sí, aparte que la funa también tiene un componente de señalización de virtud moral pública, digamos, de ese reconocimiento público, porque actualmente en el fondo tú ganás estatus social siendo un poco víctima y en muchas áreas se ve eso, en los niños quizá no tanto, pero más adultos uno igual de repente lo ve, medio camuflado, medio de todo tipo. Entonces siempre está ese riesgo, pero claro, como si queremos una demostración clara de que esto no necesariamente es así, tenemos que ver esta teleserie gringa actual, que es la teleserie más exitosa del último año, creo yo. Johnny Depp con Amber Heard. Ah, sí, sí, Te juro que no conozco a nadie que no la esté viendo, lo encuentro sí, es fascinante. verdad. Sí, Es verdad. Ahora, de igual forma, Javier, como que yo siento que con los adultos es distinto, sí, pues. porque los niños tampoco quieren que se sepa que fueron víctimas. Mm, Son poco los niños no lo andan gritando, sí, pues, ¿cachai? sí. Se sienten avergonzados también por esto, se sienten un poco marginados, y los papás tampoco quieren que los niños sean como estigmatizados, entonces en realidad yo creo que es distinto. Sí, Creo sí, que es distinto. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que no, pensándolo bien, tiene todo el sentido que el sesgo tiene que ser para el otro lado en estos casos. Oye, y entonces ya, medidas cautelares, citación a los 2, 3 meses. ¿Cuánto, en el fondo, tenéis básicamente 1 mes y medio, 2 meses para investigar esto? No, 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 ¿No? no, A esa no. primera citación no hay que llegar con muchas pruebas. No, 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 para nada. Ya, ok. Mira, lo que pasa es que esta citación que yo te mencioné, que ocurre como 1 o 2 meses después de la denuncia, es en el Ujú. juzgado de familia. El Sí. juzgado de familia no investiga el delito. El juzgado de familia Mm, no le interesa en el fondo la culpabilidad. Lo que le interesa es poner medidas de protección a favor de este niño para que el niño esté bien. ya. ¿Ya? Entonces, Y de manera paralela tenemos la investigación que le hace la fiscalía. ok, ok, ok. Entonces, en esa primera citación, ¿qué ocurre? ¿Se conversa con En el esa, niño? No, en esa audiencia lo que se hace en el fondo es que se exponen los hechos que dieron lugar a la denuncia, se le pregunta a los papás cómo se encuentra el niño, o a quien lo tenga a su cargo en realidad, cómo se Mm, encuentra el niño, qué es lo que pasó, qué medidas tomaron como familia para enfrentar esa situación, porque de repente puede ocurrir también que una familia diga, no sé, yo le creí a mi hijo, separé, y nunca más vimos al agresor y lo estoy llevando a un psicólogo. En ese mm, caso no se necesita en el fondo la intervención del Estado porque los papás tomaron los resguardos, ¿verdad? Pero en el mm, fondo lo que quiere saber el juez de familia es si es que el niño se encuentra vulnerado todavía o no, y qué podemos hacer para poder restituirle esos derechos, como por ejemplo enviarlos a terapia también con los papás, para que de repente los papás también mejoren sus habilidades parentales, mm, también si es que el agresor está rondando, no sé, rondando la casa, poner una prohibición de acercamiento, o pedir a los carabineros que hagan rondas periódicas por el domicilio. Eso es lo que busca el juzgado de familia en el fondo, restituirle sus derechos y también parar las vulneraciones de derechos hacia los niños. Por ah, eso te digo que perfecto. al juzgado de familia no le interesa mucho el si es que el hecho ocurrió o no. Ellos Mm, parten de la base, parten de esta duda, digamos, y ante la duda tenemos que proteger al niño. mm, ¿Ya? Y por perfecto. otro lado tenemos la investigación como del delito como tal. Ya. Y esa es la que va con la fiscalía y ese se demora años. Se Ya, demora harto, sí. sí. Pero ahí estoy yo solicitando diligencia, pidiendo cuentas de las cosas. Apurando En la el fondo, cosa. esa es la idea, pues, tratar de hacer esto. Es un proceso largo, pero la idea es hacerlo lo menos largo posible, Mm. y al menos tratar de avanzar con ciertos medios de prueba que de repente podrían ayudar a avanzar un poquito de la causa. Y estas audiencias, cuando van a la audiencia del juzgado de familia, ¿es oral? Sí. Oral, ya. ¿Y las del Bueno, sistema del juzgado, digamos, esas son orales también? de, sí, lo que persigue el delito. Sí. Sí, esas son audiencias de los tribunales penales, que son los juzgados de garantía, o Ajá, los tribunales orales en lo penal, y esas también son orales. ya. ¿Eso hace que sea un poco más expedito o no realmente? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya. Sí, completamente, porque en el fondo, si fuera, imagínate fuera por escrito, uno tendría que presentar un escrito, le darían traslado a la otra parte para que ellos respondan, en cambio aquí todo es oral. En Mm, el fondo tú dices algo y el juez resuelve. Eso es como a grandes rasgos, por favor, pero sí. así es como funciona.
Y eso para entender, porque aquí yo, como te digo, mi referencia es actualmente el juicio que estamos viendo y las Obvio. películas. Em, Ese juicio oral se da con un juzgado o solamente con un juez. En el fondo hay un grupo de, ¿cómo se llaman? De jueces. Claro, que no, no juez es la palabra, No, ¿tú te pero refieres como jurado? claro, como un jurado en el fondo, que no sé cómo, Ya, no. No, no, tranqui. ¿no? En Chile Ok. no existe el jurado. Ah, ok. Mira, En Chile no interesante. existen los jurados. No, Ya. no, tranqui. En el juzgado de familia está un juez y también hay un consejero técnico, que es un trabajador social o un psicólogo que en el fondo ayudan en las cosas más técnicas de las materias a los jueces para poder resolver. Mm, Y en los juzgados penales está el juez de garantía, que es el juez que revisa en el fondo la primera parte de las causas penales, y después los que ya reciben los juicios orales o los que toman los juicios orales son el Tribunal Oral en lo Penal, que está compuesto por 3 jueces, que ellos son como los que deciden. ya, o sea, son tres jueces los que deciden y tiene que haber unanimidad o tiene que haber dos tercios. No 2 tercios. Dos tercios. Sí, pero en los tribunales orales en lo penal funcionan una vez que ya llegamos en el fondo a un juicio oral como tal, en el fondo a presentar las pruebas de que la Ujú. persona es culpable y en el fondo ellos son los que tienen que decidir entre absolución o condena y cuál es la pena que se va a imponer. O sea, ¿Ya? Pero, disculpa, dale. pero las audiencias anteriores las toma el juzgado de garantía, Ya, en penal. explícame ese rol, por favor, el juzgado de garantía. Ya, el juzgado de garantía es el juzgado que en el fondo donde se realizan las formalizaciones de las investigaciones, vale Ya, decir, es donde se le comunica al imputado los hechos por los cuales está siendo investigado. ¿Ya? ok, Y en este juzgado de garantía también se aplican ciertas medidas cautelares a favor de las víctimas, como por ejemplo podría ser una medida cautelar de prisión preventiva. ok. Eso se hace en el juzgado de garantía. Ujú. Y ahí ¿Ya? hay que llegar con cierta carga de prueba, me imagino. Exacto. Eh, ¿Cuánto más o menos es como el umbral? Así como si estuviéramos hablando, súper analogía que, que probablemente me vaya a mandar la cresta, pero si tuviéramos de 0 a 100% de pruebas, ¿cuánta carga necesitáis más o menos para que un juez te siga el proceso? Es que el juez no puede como no seguirte el proceso, no te puede decir como, no tienes suficiente antecedentes hasta aquí llegas. No, el juez no te puede decir eso. Ah, Pero el ya. juez lo que puede hacer es imponer medidas cautelares de baja intensidad porque no hay Mm, antecedentes suficientes. ok, ¿Cachai? ok, ok, ok. Pero Perfecto. generalmente el Ministerio Público, los fiscales, llegan con muchos antecedentes a las formalizaciones, generalmente. Mm, Sobre todo después de tantos años de investigación, digamos, como que ellos se preparan, ellos no solicitan la audiencia de formalización hasta no contar con los antecedentes suficientes para poder formalizar. perfecto, ya. O sea, el juez de garantía eh, actúa como casi como un tutor de la causa, en el fondo, como que, No, o sea, no, él es juez y él impone ciertas cosas, pero él no va a decidir si el fondo si es que fue culpable o condenatorio claro, ya. el edicto, ¿ya? Porque eso le corresponde al otro tribunal. Pero el juez de garantía tiene que velar porque se cumplan las garantías del proceso y también las garantías del imputado. O sea, que no se le vaya a poner en prisión preventiva si es que no hay antecedentes suficientes, que el imputado se le haya leído sus derechos y lo tomaron detenido. Mm, Eh, ¿Cachai? Eso es como lo que busca el juzgado de garantía. ya, perfecto, perfecto. Y entonces, ya, asumamos que esto llega, sigue todo su curso, van a esta audiencia de formalización, ¿se llama? ¿O esa es la del juzgado de familia? No, 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 formalización es la del juzgado de garantía. Una vez que el ya, fiscal ok, tiene todos los antecedentes, sí, el bono dice formalización. ya. Se da esta audiencia de formalización y después de eso entonces vamos en el siguiente proceso y vamos al juicio final y se determina culpabilidad. Uh -huh. Em, para los delitos de abuso de menores, ya sea violencia o sexual, porque en el fondo estamos hablando de delitos aquí, como tú decías, no es como, no, no le mandó un Chocman al colegio en todo el mes. Como Claro. que estamos No, hablando de estamos cosas hablando de serias, delitos. digamos, sí. Sí. Em, en general, las penas, ¿cómo se orientan las penas? ¿De qué estamos hablando? Ya, mira. Las penas de los delitos sexuales son penas que para mi gusto son bajas. Ujú, Eh, Incluso, por ejemplo, los imputados por abuso sexual, incluso pueden, si son declarados culpables, pueden cumplir su pena en libertad con una
una forma, fondo, una alternativa a la cárcel que se llama libertad vigilada intensiva, Ya. ¿En qué donde consiste ellos esto? están sujetos a, sí, donde ellos están sujetos en el fondo a un control de gendarmería y una intervención de gendarmería con el objeto de, en el fondo, prevenir que ellos vuelvan a cometer estos hechos. Y también de reinsertarlos en la sociedad, porque también se entiende que en el fondo una persona que está presa no la va a poder reinsertar en la sociedad. Mm, mm. Entonces, en el fondo, con los delitos de abuso sexual se puede optar a esta pena sustitutiva a la cárcel, a través de la libertad vigilada intensiva. Eso ocurre muchísimo. ¿Qué, qué tan intensiva es esta vigilancia? No, no es tan intensiva. No, Sí, no es me tan tinca, intensiva. ¿no? Pero es un... o sea, a ver, coloquialmente hablando, no es tan intensiva, porque básicamente ellos tienen que ir, someterse a una intervención que es de un psicólogo, me imagino, un psicólogo, o una dupla psicosocial, o en el fondo alguien del área, con el objetivo de reinsertar a esta persona en la sociedad y que no vuelva a cometer estos hechos. Pero esa puede llegar a ser la forma de cumplimiento cuando alguien es declarado culpable por un delito de abuso sexual hacia un niño. Es fuerte Y igual. es, te juro que estoy para adentro. Y es, a ver, Gendarmería se supone que tiene que estar más o menos controlándolos en teoría, ¿no? Claro. ¿Qué tan seguido tienen que ir allá? ¿O los gendarmes van a su casa? ¿O quién va a dónde? ¿Dónde está esta persona? Ya, mira, en profundidad con respecto a la intervención que hace Gendarmería, yo no tengo antecedentes, porque Ya, ok. nosotros no llegamos hasta esa etapa, nosotros llegamos hasta que es culpable, digamos, y hasta ahí nosotros intervenimos, los querellantes no Mm, seguimos en las etapas de cumplimiento mm, de la sentencia. Pero en el fondo ellos trimestralmente hacen informes del imputado que se los reenvían al tribunal, en el fondo dando cuenta del cumplimiento o no cumplimiento de, en el fondo, las actividades que tengan que hacer, las intervenciones, si es que adhieren o no adhieren al proceso, si es que tienen un riesgo de peligrosidad alto, bajo, mm. etc. Ellos van informando al tribunal. ¿Y más o menos cuánto tiempo se da esa sentencia, tú sabes? En el fondo, ¿cuánto dura esta Bueno, pseudo reclusión? sí pueden durar hasta 5 años de libertad Hasta vigilada 5 intensiva. años. Ya. O sea, en los delitos sexuales estamos hablando de abuso Sí, sexual. sí, Sí. ya. Sí, pero esto es, Mm, bueno, bueno, eso pasa con, bueno, eso es una de las grandes penas también de las familias, mm, que en el fondo uno dice, chuta, esperar 2 años, ir a tantas declaraciones, ir a tantas diligencias, someterme a un juicio oral, que mi hijo tenga que declarar en un juicio frente a un juez, que le tengan que hacer preguntas y que quede en libertad. Como que igual es un desincentivo también un poquito como a continuar, a adherir a los procesos todo penales, el ¿verdad? rato. ¿No? Sí. ¿Y qué tanta reincidencia vemos en estas personas en Yo no general? tengo ¿Sabemos? como la Mm, información de reincidencia en realidad, porque a mí ya. no me ha tocado que se me repitan los imputados. Ok, ok. ¿Cachai? Mm, No, no me ha tocado. Tampoco claro. llevo tantos años trabajando, entonces, y también es como difícil en realidad que al mismo abogado le toque el mismo agresor de nuevo, ¿verdad? No, claro, sería una locura. Claro, Mm. no me ha tocado verlo, pero no podría darte esa información en verdad. Sí, claro, porque al final también si uno lo piensa, es como que esto ocurrió a los, no sé, 9 años, pero 2 años en la causa, el niño tiene 11, 3 años más en esta cuestión, el niño tiene 14, ya cuando, si es que existe alguna intención de reincidencia, ya es otra persona. Ya no es el niño indefenso de 9 años, es un niño de 14 que, claro, no es, digamos, no es Superman, pero por último los mecanismos de defensa van a ser muy distintos. Y claro, Mm. ahora, de igual forma, cuando hablaste de reincidencia, yo nunca me imaginé como en el mismo niño. Como que me imaginé el tiro Sí, como en otra persona. es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Ahora también pasa, que en el fondo habla no sé, pues habla un nieto y después salen otros 3 nietos más. Ay, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Eso pasa también. Claro. Pasa también. Y que en el fondo nadie sabía, entonces nadie se atrevía a hablar porque ¿cómo me van a creer? Mm, mm. ¿Cachai? ¿Tenía algún como caso icónico que podáis hablar? Que te acordé así como algún caso que te haya marcado. Ay, hay varios casos que me han marcado. Hay varios. Nunca, mira, yo creo que fue uno de los primeros casos que tomé donde como que más vi como la inocencia de los niños. Mm, Era un niño que, bueno, parte de mi trabajo también es hablar con los niños y contarles como de qué se trata el proceso, qué es lo que estamos haciendo, preguntarles qué quieren ellos del proceso, ¿verdad? mm, Eh, y en el momento en que yo le pregunté a este niño como, ¿qué quieres tú que pase con esto? Porque de repente, si el niño me dice, quiero pena de muerte, yo tengo que explicarle que eso no es real. ¿Cachai? Tengo como mm, que aterrizar un poquito las expectativas también. mm, Eh, y el niño, lo único que me dijo fue,
yo quiero que no le den nunca más, ni siquiera un vaso de agua. Y yo, ¿qué? Mm, Sí, me dijo, porque no hay nada más terrible que tener sed. Y yo, en realidad, un niño de 6 años que me dé esa respuesta, yo no sabía qué decirle. Porque mm, en el fondo me quedó claro como el daño que le había hecho a él, porque mm, para desearle a alguien que realmente se mm, muera de sed, me pareció como de una inocencia de un niño, mm, y también, ¿cómo le explico que eso no va a pasar? mm. ¿Cachai? Como que él en su registro era tan chiquitito que ni siquiera pensó en sanciones, ¿cachai? No pensó en Claro. cárcel, él no No, pensó no, en nada de eso, solo pensó como en algo que a él no le gustaría que le hicieran. Qué claro. terrible morirse de sed, entonces a él no le den agua. Sí. Claro, y ni siquiera quisiera morirse, quizá era como tener sed permanente de por Sí, vida. Era como, exacto, claro, pero claro, eso para él era una sanción gigante, sí. ¿cachai? Wow. Eso es ¿Y una causa que me marcó qué le había harto. pasado a ese niño? Él había sido violado por una prima de la mamá. Wow. Es terrible, Mm. terrible, Qué terrible. interesante reacción se pasó. Como que, claro, efectivamente habla mucho de la inocencia, como esta, en el fondo, el rango de posibilidades de las cosas que hay está muy disminuido porque no hay más conocimiento del mundo. Sí, Mm, sí. Y otra causa que también me marcó harto fue de una adolescente, era, bueno, ella tenía como 10 años, que también fue violada por parte de un abuelastro. mm, Y, y en la ella estaba súper como disociada, un poco, como en la declaración en el juicio. Y de repente le dice, mira a la jueza y le dice, eh, porque en el fondo le estaban cuestionando como que esto había ocurrido una vez nomás. Y ella la mira a la jueza y le dice como, pero tú sabes lo lento que pasa el tiempo cuando te están violando. Y Uf, ahí yo lo encontré fuerte, fuerte, fuerte. En realidad se me nunca había puso la visto piel de una gallina. niña como confrontar hacia alguien, como, claro, Mm, tú me dices que, o sea, como que la estaban cuestionando que era una vez o dos veces, y ella dice como, básicamente ella lo que dijo fue como, ¿qué importa? Si pasó mm, tan lento el tiempo, mm, ¿qué importa? mm, ¿Cachai? O sea, mm. también lo encontré muy, muy fuerte. No, sí, fuerte, sí, Sí. se pasó. Ya, entonces, tu tarea es ahora, por un lado, manejar las expectativas de este niño Ujú. y por otro lado también tratar de cumplir con que se haga su voluntad. ¿Cómo se determina esta voluntad? Está súper difícil, porque en el fondo tengo que escuchar cuál es la voluntad del niño, niña o joven, pero también tengo que velar por el interés superior de ellos, ¿cierto? Mm, Entonces hay que llegar ahí como una ponderación un poquitito de qué es lo mejor para el niño igual. O sea, por ejemplo, si yo tengo pésima prueba, porque no tengo testigos, nadie ha declarado, el niño no fue a terapia, no tengo psicólogo, el niño no quiso hablar en una de las declaraciones, se quedó callado, pero el niño me dice, yo quiero ir a juicio sí o sí, y yo quiero hablar en el juicio, y yo sé que el juicio lo vamos a perder, yo ahí tengo que decir, ok, voy a exponer a un niño a esto, mm, sabiendo que tal vez pierda, aunque sea su voluntad, mm, ¿cachai? Entonces en esos casos, bueno, yo siempre trabajo muy de la mano con los fiscales, y con los fiscales tratamos de llegar como a lo mejor para el niño, pero es difícil como siempre serle fiel a la voluntad solamente del niño, ¿me cachai? mm. No, Eh, es eh, difícil, es difícil. es un dilema, me imagino que es demasiado difícil, porque, claro, uno es cómo, cómo le explicamos a un niño, en el fondo, que sí, tiene que tener una cierta sanción, en el fondo la justicia funciona de esta forma, por lo tanto, en el fondo darle esa seguridad de que la sociedad, digamos, funciona, que esto no es lo mismo que va a ocurrir siempre, que esto le pasó por una persona que está mal y no que la sociedad entera está mal. Eh, por otro lado, determinar uno lo que es mejor para alguien, yo lo encuentro lo más difícil que hay, de hecho, es una de las cosas que yo he ido como peleando con mi propia mente en el último tiempo muy intensamente, digamos, como que no, antes no me planteaba tanto la pregunta realmente, pero claro, yo desde esa perspectiva me cuesta mucho determinar hacia afuera y de hecho una de las formas que yo he adoptado y tratando de ser lo más fiel posible a esto es con el paciente realmente darle las alternativas y que él decida lo que quiera, incluso si es que a mí no me parece, porque yo no tengo la capacidad de decidir Claro. en sus zapatos. Entonces, claro, pero con un niño, como te decía, como hablábamos del paradigma anterior también,
cambia completamente esto. Wow, muy difícil. ¿Y qué ayuda tenés tú en esto? En el fondo, más allá de buena comunicación con los fiscales, que me imagino que es clave, obviamente, pero ayuda psicológica, me imagino que los diplomados también hablan de esto, los que tú has hecho. Como ayuda como psicológica, ¿en qué sentido? En Como si te entender, pregunto como, claro, sí. en entender, en el fondo, cómo lidiar tú también con tus propios sesgos, cómo lidiar con la emocionalidad de ese niño, en todo esto, digamos. Sí. Mira, nosotros trabajamos harto en equipo igual. Nosotros somos 4 abogados, más un coordinador que es abogado, y trabajamos con 2 duplas psicosociales de trabajador social y psicólogo. Mm, Por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos a ciertas situaciones que son más complejas o que en verdad requieren mucho análisis, nos apoyamos. O sea, nosotros tenemos reuniones de equipo todos los lunes donde planteamos los casos difíciles y en el fondo de repente el que otra persona que no se encuentra como involucrada emocionalmente en el caso te diga vale mucho. De repente mm, uno también está sesgado, o sea, después de leer los antecedentes, yo lo único que quiero es llegar a juicio y que ojalá la persona pague con cárcel. Pero de repente digo, chuta, es lo que yo quiero. mm. Entonces también es importante como contar con, como te digo, con estas como otras miradas, ¿verdad? De otras personas que nos van ayudando y nos van guiando. Las decisiones nunca las tomamos solos nosotros, al menos en mi trabajo. Sobre todo las decisiones difíciles. Sí, Ya, qué bueno. O sea, hay apoyo en ese sentido. sí, completamente. Ya. Este niño, em, ¿qué pasa una vez que se determina culpabilidad? Ustedes llegan hasta ahí en el fondo. Em, ¿Has mantenido contacto con esta gente posteriormente, con estos niños, con estas mamás, estas familias? Porque me imagino que es una experiencia que es mucho más cercana que una relación, si es que, no sé, yo voy por un juicio porque me chocaron el auto, digamos, como que es otra Claro. relación, es una relación que tiene mucha emocionalidad detrás. Sí, hay personas con las que sí hemos mantenido contacto y personas con las que en realidad no, porque para ellos también es importante hacer como un cierre, Mm, como hacer un cierre del proceso. Entonces, claro, estar como en contacto conmigo también a veces les impide como avanzar, ¿verdad? No siempre soy un buen recuerdo. mm. No sé si me explico, pero en el fondo yo les recuerdo de repente un periodo súper difícil de su vida, entonces también entiendo si no me quieren volver a ver nunca más, sin perjuicio del agradecimiento que tengan, ¿cachai? Claro, por supuesto. Pero, sí. Sí. Qué, qué difícil esa parte. Creo que debe ser bien, bien complejo poder separar las cosas en algunos casos. Y por supuesto para ellos también, porque aparte un niño que ha sido abusado eh, tiende a generar una inseguridad muy, muy profunda y por lo tanto cualquier persona que muestra esta empatía, esta compasión, este interés, les debe generar también un cortocircuito cerebral, digamos, la separación de nuevo de esta otra persona, como que debe ser bien, bien complejo. Sí, pero igual yo tampoco tengo tanto contacto como, o sea, estoy siempre pendiente de sus causas y todo, pero Mm. no es que yo tenga un contacto semanal con los niños, Ah, ya, ¿cachai? ok, En el fondo, no, porque en el fondo imagínate, estaría 2 años en contacto con los niños mientras hace las investigaciones, sería como revictimizarlos una y otra vez, ay, significaría no dejarlos avanzar durante este proceso. Entonces, en claro. realidad, con los niños o con los adolescentes tomamos, o sea, con los adultos siempre, pero con los adolescentes o los niños Ah, ok, tomamos contacto como ya cuando hay que tomar decisiones importantes o cuando hay que explicarles, no sé, ha pasado un tiempo, esto no avanza, le voy a explicar por qué, pero yo no tengo un contacto directo semanal o mensual con los niños porque en el fondo sería como el estar recordándoles todo el tiempo lo que les pasó, ah, ¿cierto? ok, A ok. diferencia de los terapeutas con los que ellos están, que Mm. generalmente los psicólogos, trabajadores sociales, ellos tienen un contacto semanal, pero porque el trabajo es distinto, Sí, pues ¿cierto? claro, es que es mi sesgo de entender el trabajo de otra forma, ¿no? Pues sí, Claro, porque es claro. distinto. Tú en verdad tienes que preocuparte de otra Claro, cosa, no tiene sentido, digamos. Mm, claro, y aparte que estar explicándole cosas tan técnicas a un niño tan chico cada rato, como que la idea es que ellos sepan que hay un abogado que se está haciendo cargo. Eso es mm, lo importante. Y que ante las dificultades o con cosas importantes le van a ir a avisar. mm, Pero ellos saben que hay un abogado y punto. Yo trato, ahora, es mi forma de llevar esto. por Yo soy supuesto. de la idea de no sobreintervenirlo, ¿cachai? Mm, Porque siento que no les hace bien. mm, sí. ¿Cómo has visto la tendencia de este tipo de delitos en el tiempo, así como en términos generales? Siento que la gente cada vez más se atreve a denunciar. Ya. Eh, Siento que ya no es tan tema tabú. Mm,
como que en el fondo antes, o hace, no sé, no te puedo decir años, pero no sé, antes no se denunciaban estos hechos, se callaban mucho por vergüenza, por miedo, porque no me van a creer. En cambio ahora yo siento que la gente está como hablando más, dándose cuenta de que estos hechos no pueden ocurrir, rompiendo un poco como las transgresiones generacionales. O sea, me pasa mucho que niños que han sido abusados, hablo después con los papás o con la mamá y me dicen, es que a mí también me pasó. Con otra persona, Mm, pero también me pasó. mm, Entonces, en el fondo son personas que están rompiendo esos estigmas mm, y están atreviéndose a hablar. Yo eso encuentro que es lo primordial, el darle credibilidad a los niños y el hacer algo por ellos también, llevarlos a terapia, darle las herramientas para que puedan salir adelante. Si al final esta es una herida que no se sana sola. O sea, hay que mm, hacer algo para sanarla, por más que de repente me dicen, no, pero yo esto lo superé súper bien, estoy regio. ¿Realmente está bien? mm. Claro, o sea, demasiado difícil determinarlo Claro. mm. Y esto yo ya me estoy poniendo en mi propia situación, pero ¿te ha generado algún tipo como de mayor paranoia con respecto a dejar a niños chicos solos en distintos lugares, situaciones, cosas así? ¿O en general no tanto? Mira, yo no soy mamá, así Ya. que no podría decirte como realmente sí o no, Mm. eh, pero con mis sobrinos sí, pues estoy mucho más alerta. ¿Sí? No Mm. sé, pues con mi hijao, lo primero que le pregunté a mi mejor amiga, que es la mamá de mi hijao, cuando me dijo que iba al jardín, oye, ¿tienes cámara? O sea, como que estoy un poquito igual Claro, como sí, po. sí, y es inevitable, yo creo, o sea, estar más alerta finalmente. Sí, por supuesto. O sea, es que al final uno se informa de su experiencia, porque tu experiencia es estar sometido a esto todo el rato. ¿Sí? Entonces, claro, a uno se le olvida a veces que allá afuera la vida continúa en otros parámetros más allá de lo que uno ve. Claro, pero por ejemplo, yo creo que le pasa a todas como las profesiones. O sea, por ejemplo, mi papá es médico y él trabaja Mm, en urgencia. Entonces, Valentina no se sube a las motos, no anda en claro. moto. Sí, Y pues, claro, ¿cachai? En el fondo es como lo mismo. No sé si me explico, absolutamente, pero absolutamente. Sí, por eso te lo decía. De hecho, yo estaba pensando un poco en lo mismo. Me estaba pensando, bueno, no sé, la cantidad de 15 de tobillo que veo por los tacos, ¿cachai? Es como, ¿por qué son tacos? Pero obviamente que yo no soy quien para decirle a quién que usar, ¿cachai? Solamente que yo tengo ese seco claro, que todo el rato veo ese tipo de lesiones, por ejemplo. Mm. ¿sabes? Es lo mismo. Pero yo sí creo que me va a afectar cuando tenga hijos, obvio. Mm, sí, me imagino, debe ser complejo. Pero bueno, pero lo tenéis bien claro y yo creo que eso es el primer paso en cualquier cosa que uno vea, Claro, digamos. Sí, sí. claro, y también el autorregularse, pues no estaré siendo muy exagerada. Sí, O sea, sí, pues sí, en el fondo hay que tener la conciencia de ¿sería o no sería exagerar esto? claro. ¿Estaré más alerta de lo normal? Eh, Sí, es como el rayar la papa y empezar a salir con un megáfono a la calle a gritarle a la gente versus, como, ok, creo que me pasé. claro, Sí. claro, o sea, por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo con la que trabajé hace un tiempo. Nosotros tenemos muy internalizado que a los niños hay que explicarles que en el fondo hay ciertas partes que son privadas, que nadie te puede tocar. Y en el fondo ella me contaba que su hijo en un momento le dijo como, ya sé, mamá, ya sé. Así como, déjame. O sea, pasa, pues, en el Por fondo, favor, como, para. sí. Bueno, Y, vale, em, ¿qué ves tú desde la interna de trabajar en esto que es perfectible? Que siempre hay cosas perfectibles, pero ¿qué es algo que tú encuentras como prioritario quizá que te gustaría que mejorase esto? Me gustaría que haya más recursos, más recursos como hacia la reparación. Eso es lo que yo encuentro que es lo primordial. Actualmente las listas de espera para entrar a los programas de reparación, que son los PRM que se llaman, la lista de espera al menos son de un año. O sea, tenemos a un niño que ha sido víctima de violencia, o sea, de maltratos graves, de abusos Mm, sexuales, de violación, y tiene que esperar un año para tener psicólogo. mm, Me parece, pero urgente que se inyecten recursos en lo reparatorio y también en las terapias hacia la familia, las intervenciones en el fondo para evitar que hayan vulneraciones de derechos. Yo soy partidaria 100% de la prevención mm, y no sé si hay tanta prevención. sí. Yo, Debe haber yo, claramente, claro, pero claro, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Cuánto efecto tiene? Y a mí me pasa con la prevención algo que es muy similar a lo que me pasa con muchas de las otras campañas de educación, digamos, que yo como que hace un tiempo me fui convenciendo, digamos, de esto que yo llamo como la falacia de la educación, que es creer que más educación significa un cambio de comportamiento. Y he ido aprendiendo que el cambio de comportamiento en general va por otro lado.
ejemplo súper simple, digamos, si es que fuera un tema de educación, no habrían nutricionistas obesas, no habrían médicos que fuman, no habría profesores de educación física sedentarios, etcétera, etcétera. De hecho, no habría, no sé, abogados que rompen la ley, como que en el fondo no es un El tema. conocimiento no te lleva a eso. No, bueno, el conocimiento no significa conducta. ¿Cachai? Esa es una parte que nos cuesta mucho aceptar, pero sí hay campañas que pueden surtir efecto. Entonces, en el fondo, ¿dónde está el balance? ¿Cómo alocar los recursos de la forma más eficiente? Es un tema que es muy complejo de decidir. Mm, Sí, sí, es complejo, pero yo de repente pienso que, ay, yo creo, no sé, por ejemplo, el explicarle a los niños desde chiquititos que hay partes que sí, que hay partes que no, que en el fondo también que la gente tome las precauciones, no dejar a los niños con cualquier persona. mm, Eh, Ahora, entiendo que también la mayoría de las personas que cometen estos hechos son familiares y uno sí, eso confía, es lo más difícil. pero es lo más difícil, pero sí darles la confianza a los niños para que ellos Mm, les cuenten si pasa algo, si se encuentran raros, también estar alerta a ciertas como señales que puedan dar los niños, o sea, no sé, por decirte algo, esto como terrores nocturnos o mm, pataletas reiteradas, a ver, digo pataleta, entiéndase, yo no soy psicóloga, o de regulaciones emocionales, si te queremos decir, pero esas son alertas de algo, sí, ¿cachai? sí, Entonces, de repente, como estar alerta a esas cosas y también darles la confianza a los niños para que cuenten cuando les pase algo. Que haya harto diálogo, ¿cachai? sí, Preguntar a los niños cómo les fue en el colegio, que en el fondo haya confianza recíproca. Yo creo que de esa manera los niños sí, tal vez sí contarían, ¿cachai? Explicarle a los niños, onda, si a ti alguien te dice que me va a pasar algo porque no me puede decir algo, a mí no me va a pasar nada, cuéntamelo. ¿Cachai? Porque claro. en muchas veces hay amenazas de por medio. Ay, que si no me Mm, dijeron que iban a matarte o que iba a pasar que no sé qué, darle la tranquilidad de no me va a pasar nada, cuéntame, ¿cachai? De repente desde ahí sí podría haber prevención como educando a la gente a tratar el tema, claro. ¿verdad? Claro, y aparte que en esta situación actual de redes sociales que está todo hipersexualizado, se hace más difícil en el fondo que el niño entienda cuáles son los límites, cuáles son, en el fondo, dónde está la varilla en esta cuestión. Bueno, eso Mm, es lo otro, porque también se ha dado como, con este tema del internet y de las redes sociales, también se da mucho el acceso de los niños a Instagram, Facebook, qué sé yo, y también que los adultos contactan a los niños. mm, Entonces también hay que revisar a los niños en las redes sociales. Ahora, no digo que alguien de 17 años, pero de repente como papás sí poner límites, ¿cachai? Que mm, un niño de 9 años no ande hablando con cualquier persona en Instagram o en Facebook, ¿cachai? Porque esas cosas pasan. mm, Hay que claro. estar más alerta. Qué complejo el tema. Es Em, complejo. vale, Pero claro, yo no soy mamá, así que no sé. sí, sí, no, en tu situación debe ser, bueno, es como lo que le pasa a las pediatras, digamos, también, que con sus hijos tienden a ser bien estrictas, por decirlo menos, Claro. que, que es un poco por el mismo sesgo, sí. Oye, bueno, la verdad es que quería dejarte un espacio ahora para, si tú quieres comentar algo, cómo se puede acercar la gente a saber más de esto, si quieren informarse o si quieren aportar de alguna forma, si es que se puede o no se puede. ¿Qué, ¿Cómo podría alguien que quiera ayudar, que quiera hacer un aporte en esto, hacerlo? ¿Como un aporte en qué sentido? No tengo idea. Mira, No sé, donar, no tengo idea. No sé si se puede, por no, eso te tranqui. pregunto. Mm, Sí, sí. Mira, lo que pasa es que yo no trabajo con residencias como tales, como con hogares mm, de niños, por decirlo de alguna manera. Entonces, en cuanto como a donaciones, como que no, te diría que se acerquen a los hogares que conocen nomás, porque siempre están necesitando de cosas. Pero donde sí quiero como comentar, que aprovechando las redes sociales, el Instagram de la Defensoría de la Niñez siempre entrega mucha información mm, sobre infancia. Entonces, de repente, es una buena instancia como para estar aprendiendo, digamos, de ciertas cosas que se relacionen con la infancia, sin estar como metiéndose directamente en el libro o en la Convención de los Derechos del Niño. ¿No? O sea, como que ellos de una forma súper pedagógica y muy dirigida a los niños, niñas y adolescentes, entregan información a través de las redes sociales, donde uno siempre puede estar aprendiendo cosas. ¿Cuál es el Instagram? ¿Te lo sabes? Uy, te lo busco. Ya, Pero es de la Defensoría de la Niñez. Dame un ya. segundo. De ahí lo dejamos en el comentario abajo. Yo le Sí, dejo un sí, es comentario. Defensoría-Niñez. Ah, ya, Ah, buenísimo. Niñez, porque así niñez. Defensoría-Ninés. Sí, ellos siempre están entregando información muy actualizada y con un lenguaje súper comprensible para que en el fondo también los niños, niñas y adolescentes lo entiendan. Sí, básicamente ellos son su público. Claro, ya, buenísimo. Vale, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por dejar
dejarme a mí por lo menos claro cómo funciona el sistema, que es lo que creo que a veces a uno le cuesta entender desde afuera. Mira, espero que se haya entendido en verdad, porque es súper como difícil explicarlo en términos no jurídicos. Mm. Así que hice todo mi esfuerzo, espero que se entienda. Claramente, si me escucha un abogado, quiero decirles que hablé así porque quería que se entendiera. No me juzguen. No, pero en serio, quería que se entendiera, que no fuera algo tan técnico, porque yo no sé quién va a escuchar este podcast. Sí, pues, Pero la idea es que sea algo como cercano y algo que se logre entender para todos, digamos. Y también para los niños, niñas o adolescentes que tal vez van a escucharlo. sí, eso es muy chistoso porque a todos nos pasa. Cuando yo hablo de temas más médicos también, como que uso términos no médicos o uso términos y es como, "Oh, alguien me va a decir que no es perfecto, ya da lo mismo". O sea, Me van a funar. sí, claro, te van a poner los abogados. Van a funar los abogados, pero quiero que sepan que hablé así a propósito. Yo tengo harto estudio, así que por favor no me cuestionen, pero Te juro que sé hablar. sí, sé hablar, es solo que la idea era también que se entendiera, sobre todo algo como tan difícil, que es lo que también incluso como que me gustó explicarte tanto, que era en el fondo el tema de la web familia y el tema de la investigación penal, que son cosas distintas totalmente, que es difícil de explicar también Sí, y yo de soy bien entender. cabeza dura, así que sí, yo creo que lo entendí más o menos bien. Espero que. Igual es algo súper técnico en todo caso, Mm. no es algo que todo el mundo tenga por qué saber tampoco. No, por supuesto, Pero, no, no. A mí me gusta entenderlo porque también cuando uno, como te decía antes, como que se te producen estas instancias en que te enojáis porque algo que leíste en la noticia y ni siquiera entendís cómo funciona el sistema, como que es medio raro, digamos. Como que a mí me genera ruido empezar a opinar de algo que ni siquiera entiendo nada, ni lo más mínimo, bueno, digamos. y eso es lo otro, porque también nos pasa mucho a los abogados que también criticamos mucho la forma en que se expresan las noticias, porque también de repente las informan mal, Mm. Nos pasa a todos. ¿cierto? Nos pasa a todos, a Ah, nosotros claro, también. claro, Sí, también te debe pasar en tu profesión, claro que sí. sí, Pero todo el realmente rato. yo escucho la noticia y es como, esto no es así, es imposible que sea así. Y la Mm. gente se queda con esas ideas, entonces, claro, también se informa mal y la gente aprende mal también. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Te dejo y que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, nos vemos. Chao. Gracias por escuchar un nuevo capítulo de Vía Negativa. La Val estaba muy preocupada porque los abogados no la funen. Por favor, compórtense. Eso, hasta la próxima.